días, siendo las 9 horas con 25 minutos del día 21 de agosto del año 2019. La segunda sala penal de apelaciones nacional permanente especializada en crimen organizado nos reanuda las audiencias de apelación en el expediente 089-14-30. Como el mismo colegiado de la sesión del día de ayer, continúa en los debates la jueza superior León Yarmo. Adelante. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas las partes. Vamos a pedirle a la señorita especialista que dé cuenta de las partes que han concurrido a la presente audiencia. Buenos días, señores jueces superiores, miembros de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional y partes procesales presentes. Señorita directora de debates, jueces superiores, se da cuenta que se ha verificado la concurrencia de todos los sujetos procesales el día de la fecha y se deja constancia de la conexión por videoconferencia del señor Daniel Castañeda Serrano. Es todo por cuanto tengo que informar. Ok, entonces están... Sí está. Ah, Guzmán no está, señor Guzmán. Ya, ¿es su defensa tampoco? Ah, sí. ¿Su defensa de Guzmán? No. No está tampoco la defensa de Guzmán. Ya, a ver, sobre ello, señor fiscal, no está la defensa de Guzmán ni el mismo apelante. Sí, buenos días, señores magistrados superiores. Sí, efectivamente se está verificando la inasistencia a esta audiencia del señor Guzmán Halberstadt y la inasistencia igualmente de su abogado defensor. Considerando que se trata de un alegato correspondiente al señor Javier Francisco García, Javier Francisco perdón, del señor Villegas Ángel Donis, este Ministerio Público considera que existiría vinculación con dicha persona, en consecuencia también resulta necesario la presencia de ambas personas, al menos para que tengan conocimiento de las alegaciones que viene haciendo el abogado también defensor con relación a dicha persona. Consecuentemente, este Ministerio Público considera de que en todo caso no sé si es posible que se suspenda por breve término a efecto de que se pueda efectuar las comunicaciones vía telefónica con ambas personas, conforme ya se han hecho en otras oportunidades también anteriores, a efecto de que si fuera la posibilidad de que se pueda instalar esta sesión. A ver, se ha comunicado con el abogado para... Ya, a ver, mientras que pueda verificar esa información, el señor Castañeda Serrano ha indicado que quiere hablar. Señor Castañeda Serrano, antes de que darle luz a la palabra, el día de ayer se cortó la comunicación con el penal donde usted se encuentra. Al habernos dado la información al respecto, suspendimos la audiencia para continuarla el día de hoy. Es decir, no hemos seguido la misma atendiendo a que se había cortado la comunicación con el penal. Entonces, sí, eso le queríamos indicar, ya que no pudo haber la oportunidad de precisarle ello, ¿no? Entonces, ante esa situación es que se suspendió la audiencia para que continúe el abogado que estaba haciendo el uso de la palabra para el día de hoy. ¿Algo que tenía que indicar? Sí. Si me permite, buenos días, señor magistrado, en primer lugar. Justamente yo inicié el tema de invocar el principio de igualdad de armas. Es muy difícil la situación por la que estoy pasando en este momento. Ya tengo problemas aquí, por ejemplo, de imagen que llega totalmente distorsionada. El audio a veces se escucha por partes. Tengo que estar pendiente de lo que las seguidas de fuerza de los abogados de los coimputados, pero les pediría a ustedes, por favor, en todo caso, como ya acabo de conversar con el administrador de esta corte de esta sede judicial, y me ha comunicado él por intermedio de su asistente que las audiencias naturalmente se cortan a las 4:30 de la tarde. Entonces, si no es posible, sabemos la carga procesal que ustedes tienen, pero a lo único les voy a pedir que así como tienen la oportunidad de coimputado de escuchar toda la audiencia, yo también la tenga, por favor, porque si no estaríamos recortando el derecho que yo pueda escuchar. Y que si bien es cierto, ayer he conversado también con mi abogado, pero como estaba él en la audiencia ya no pude, y la forma de vida dentro de un final es totalmente distinta. No tenemos la oportunidad de poder hacerla como si estuviéramos en la calle. Y bueno, pues solo pedirle eso, señores magistrados, y que entiendan que medio también al derecho de humanidad, y eso es lo que más les solicitaría. Y en la oportunidad, pues yo tendré que invitarlos que tengan que hacer
esa materia. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, efectivamente, atendiendo al día de ayer, es que justamente por esa razón también se suspendió la audiencia, ¿no? Entonces, vamos, sí, señor abogado. Sí, señorita magistrada, señores jueces superiores, atendiendo a lo que mi defendido ha referido, quiero solicitar lo siguiente. Si bien es cierto, los abogados defensores nos podemos comunicar mediante videoconferencia y lo hacemos en privado, no menos cierto es de que también se encuentra personal jurisdiccional a efectos de garantizar la reserva, como en otras audiencias que he participado. Quería solicitarle muy respetuosamente si después terminada la audiencia pueda contactarme con algún teléfono de esta entidad, con el penal, para poder conferenciar directamente con el señor Daniel Castañeda Serrano y ya no a través de videoconferencia. Ya, ok. Vamos a disponer eso para efectos de que, al culminar esta audiencia, para efectos de que pueda comunicarse vía teléfono, le dé la facilidad para que pueda comunicarse y pueda contactarse con el señor Castañeda Serrano. Muchas gracias. ¿Sí? Ah, no. Bueno. Ya teníamos programado el avance de esta audiencia de apelación. Entonces, en esa medida es que el día de hoy corresponde culminar con la alegato de clausura de señor Villegas y empezar la de Rodríguez Vences. Si bien es cierto, han dado cuenta de que no está presente ni el mismo apelante, que es el señor Guzmán, ni su abogado defensor, hasta que puedan concurrir, vamos a indicar que el abogado defensor de oficio asuma la defensa. En todo caso, es ya propia responsabilidad del señor Guzmán y de su defensa que no estar presente en esta audiencia de alegatos, situación distinta a la del día de ayer, ¿no? El día de ayer fue una situación
propia de la conexión. Pero acá el mismo defensor y el mismo recurrido tenían conocimiento de la continuación y en todo caso es un acto propio de ellos que no estén presentes en esta audiencia. Lo que no va a impedir que continuemos atendiendo que es el alegato del señor Villegas Argendonis. En todo caso, atendiendo a que transcurso de la audiencia puedan llegar las personas antes indicadas, ya dispondremos lo conveniente al final de la misma. También se va a hacer la indicación al especialista de audiencias que en las sucesivas sesiones tenga verifique adecuadamente la concurrencia de las partes para en todo caso anticipadamente tomar las providencias del caso y disponer lo conveniente también, porque nosotros no, si es que no el señor presidente del colegiado no advierte de la inasistencia del señor Guzmán, habríamos tenido simplemente continuar con la audiencia y sin hacer las precisiones que correspondan. Entonces el defensor público va a asumir hasta que, entiende, van a llegar en la defensa del señor Guzmán Halverska. Vamos entonces a continuar. Sí. Juez, si me permite, Sí. brevemente, solamente quisiera dejar constancia lo siguiente. El artículo 424 del Código Procesal Penal establece que en la audiencia de apelación se observarán en cuanto sean aplicables las normas relativas al juicio de primera instancia. Debemos tener en cuenta, señor magistrado, que el artículo 367 del Código Procesal Penal señala expresamente respecto a la preparación del debate en la sección del juzgamiento de primera instancia, lógicamente, y para hacer un parangón con respecto a esta sesión, estaríamos en una preparación, en una circunstancia similar. La audiencia no podrá realizarse sin la presencia del acusado y de su defensor. Y debemos también tener en cuenta, señor magistrado, y también quisiera dejar constancia que el artículo 85 del Código Procesal Penal establece la posibilidad de que si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citado y este de carácter inaplazable, será reemplazado por otro que en ese acto designe el procesado o por un defensor público. Y a continuación se menciona que las audiencias son inaplazables, las señaladas en el artículo 367. En consecuencia, señor magistrado, este Ministerio Público considera que resulta necesaria la presencia del abogado defensor, al menos el abogado defensor del señor Guzmán Halverste, para la continuación de esta audiencia. En todo caso, dejo a consideración ello a efecto de que se resuelva lo que bueno, ya el colegiado ha dispuesto que mientras concurran las partes, el abogado defensor público va a asumir la defensa. No vamos a continuar, no vamos a suspender, porque obviamente estamos escuchando los alegatos del señor Villegas Argendonis. Y en todo caso es un acto propio del propio imputado y el propio abogado que no concurren. Al final de la audiencia dispondremos lo conveniente si verificamos que efectivamente no llegaron para la presente audiencia. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con estos alegatos. Si convalidaríamos esta práctica, entonces el Ministerio Público estaría de acuerdo que en cada sesión, para cada alegato, alguna de las partes o algún abogado, o sea, en dúo, no asisten, obligarían a suspender. Habría imposibilidad de continuar con esta audiencia y habría imposibilidad de terminar el juicio. De manera que nosotros sabemos también la situación del señor Guzmán, que para nada es un secreto de que tiene unos problemas y que lo ha evidenciado en toda esta audiencia. Es probable que pueda haber sucedido eso. Lo que nos sorprende es el tema de su señor abogado, que no había tenido este problema. Pero si ya la dirección de debates han designado al abogado defensor, ¿cuál sería la única forma de indefensión que se produzca? De que diga no estaba enterado del tema. Tendrá que pasar el audio respectivo a su abogado, ponerse al día para la siguiente sesión y no se une. Además, esa supuesta indefensión se ha producido por acto propio, como bien lo indica la dirección de debates. De la manera que estamos tratando de viabilizar un tema y como ya lo hemos anunciado también desde un principio, todo esto está programado, está muy apretado. Estamos nosotros con 3 juicios que tenemos que acabar en la primera quincena de septiembre y son juicios complejos. De tal manera que a eso se une al problema de la imposibilidad de conseguir salas de audiencia. El problema que indica el señor que hasta las 4:30 no más tiene tiempo. De tal manera que también el colegiado tiene que tomar sus decisiones y entendemos que en un sistema normal podríamos garantizar a plenitud que los derechos, pero entendemos que aquí ha habido un tema que no parte en este caso de la programación que ha hecho el colegiado, porque el día de ayer los señores estuvieron presentes acá y en ningún momento manifestaron que tenían alguna imposibilidad de concurrir el día de hoy. Simplemente eso que quede como adicional a lo que se ha resuelto. Gracias.
Ok, entonces vamos a continuar. Tenemos el día de la mañana, toda la mañana, para efectos de terminar los alegatos del señor Villegas y también lo del señor Rodríguez Vences, escuchando a su abogado y también al Ministerio Público. Así que se le exhorta a las partes que puedan hacer lo más concreto posible, exponiendo todo lo que corresponde a sus argumentos y no en todo caso reiterando lo que ya hemos escuchado en otros alegatos, porque ya el colegiado obviamente ya lo conoce, ¿no? Entonces, sí. Ya. Y esa es la exhortación que se le pide a las partes, ¿no? Para efectos de que sean concretos y podamos terminar lo programado para el día de hoy. Y se deja expresa constancia de que el abogado defensor, perdón, su. Sí, señorita magistrada, defensor público Rolando Olivo Bermúdez. En esta oportunidad, como su despacho lo ha manifestado, estoy en calidad de apoyo en todo caso hasta que en el transcurso de la audiencia se hagan presente y si no, al final de la audiencia, vuestro despacho decidirá. Ok, entonces el abogado defensor va a estar en defensa del señor Guzmán Halber. Entonces vamos a continuar. Señor abogado, lo escuchamos la continuación de sus alegatos. Con su dispensa, señores jueces superiores. Señores magistrados, antes de ingresar a esta segunda parte de mi exposición, me veo en la necesidad de hacer un pequeño resumen muy concreto de los puntos que he tocado el día de hoy para refrescar memoria. El día de ayer, señores magistrados, la defensa, como primer punto, hizo una solicitud en concreto, que esta sala, en sus facultades de control de admisibilidad y de procedencia, desestime el pedido en concreto de la Fiscalía respecto de la revocatoria de la absolución por condena, en razón a que no habría seguido los lineamientos de la casación 1379-2017 nacional, toda vez que el agravio formulado por la defensa es un agravio que tiene relación con la violación a la motivación de las resoluciones judiciales y como consecuencia de ello no es posible la revocatoria, sino la nulidad de la sentencia. Como segundo punto, planteé, señores magistrados. Perdón, doctor. Acaba de llegar. Sí, doctor. Ya, señor abogado, esto nos ha impedido poder empezar a la hora programada. Hemos tenido inconvenientes para saber qué es lo que sucedió. La especialista ha llamado a su celular, no le ha contestado. Entonces ahí nos ha demorado y usted sabe que estamos muy apretados en cuanto a las audiencias de estos alegatos de clausura. Mm. En mi caso, discúlpenme, señor magistrado, 1 hora 40 minutos. El tráfico ha estado, pero imposible. Yo salgo siempre con una anticipación y siempre llego temprano, pero ha sido materialmente imposible. Ya. Yo, la verdad, no va a volver a ocurrir. Mañana nosotros estaremos. Exactamente, eso es lo que queremos para efectos de no dilatar más esto. Que ubíquese, señor Guzmán, recomendando a las partes en general de que tengan que venir a la hora, porque si no hay las demoras que ya hemos visto en esta oportunidad. Señor abogado, use la palabra, sí. Señores magistrados, como segundo punto, la defensa planteó a esta sala de que se desestime el pedido de la Fiscalía en razón de que la justificación el pedido del señor fiscal para que esta sala revoque la absolución por condena está en función a la casación 1379-2017 nacional, la misma que desde la perspectiva de la defensa no es suficiente para esta sala para que tome una decisión de revocatoria en razón de que esta sentencia, los parámetros establecidos por la Corte Suprema no tienen carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para esta sala en razón de que considerándose esos parámetros, no han sido considerados como doctrina jurisprudencial vinculante. En razón de ello es que solicité que al momento de decidir se tenga en cuenta la casación 194-2014 Ancash, la casación 454-2014 Arequipa, que efectivamente estas dos casaciones sí son doctrina jurisprudencial vinculante y en consecuencia prohíbe la condena del absuelto. Como tercer punto, señores magistrados, postulé la posibilidad
que tiene esta sala de poder absolver a mi cliente en su calidad de extraneus, porque la sentencia casatoria no dispone que esta sala automáticamente los condene por el solo hecho de que los intraneos ya estarían con una sentencia condenatoria firme. Como cuarto punto, señores magistrados, solicité que esta sala absuelva a mi cliente en razón que el hecho objeto de imputación, específicamente el acto concreto de colusión que imputa Fiscalía a mi cliente, no es un hecho debidamente acabado, suficientemente precisado y concreto. Señores magistrados, terminando esa primera parte de mi exposición, paso a esta segunda. ¿Qué es lo que plantea la defensa? La defensa plantea de que los actos en los cuales ha intervenido el señor Jorge Villegas Angelonis es solo, única y exclusivamente como expresión o consecuencia del ejercicio regular de su cargo de gerente general. En doctrina penal se le llama a esto aquella conducta que no crea un riesgo sustancialmente generador de lesión al bien jurídico tutelado. Es una conducta inocua, una conducta adecuada socialmente, que se encuentra dentro de los parámetros de su rol, imputación objetiva. Y para poder identificar que mi cliente ha tenido una conducta de acuerdo a su rol de gerente general, expuse hasta el día de ayer 4 intervenciones que él hizo en función a su cargo. El día de hoy paso entonces a exponer su quinta intervención. Cursó la carta 060-2011/IJ Inversiones, dirigido al señor Gerardo Viñas Dioses, pero con atención al ingeniero Wilmer Córdoba Packer, gerente regional de infraestructura, con fecha 18 de febrero del 2011. Dicha prueba documental, señores magistrados, se encuentra en el tomo 8, fojas 3.990 a 4.000. Con esta carta, señores magistrados, la empresa IJ Inversiones, cuyo representante es mi cliente, puso en conocimiento a la entidad el resumen del mérito de liquidación a favor de la empresa ascendiente a 4.101.542 nuevos soles. En esta carta ustedes podrán advertir que existe un sustento normativo. El sustento normativo es el artículo 211 del Reglamento Decreto Supremo número 184-2008 EF, Ley de Contrataciones del Estado. Y ustedes podrán identificar en esta carta que el señor Jorge Villegas Angelonis se pronuncia o se remite a la entidad haciendo referencia expresa de su cargo de gerente general con sello y firma y logotipo de la empresa. Quiero dejar en claro, señores magistrados, que la liquidación de obra no ha sido elaborado, no ha sido diseñado por el señor Jorge Villegas Angelonis porque no era su rol de gerente general, sino la liquidación de obra fue realizado por el profesional especializado, el residente de obra, el ingeniero Jorge Ulloque Rodríguez. Señores magistrados, la siguiente intervención de mi cliente fue a través de un escrito dirigido ya al señor presidente del Tribunal Arbitral con fecha 13 de junio de 2011, en donde solicita una ampliación de demanda y se apersona haciendo referencia una vez más, señores magistrados, a su calidad de gerente general de la empresa, hace mención al RUC e inclusive pone en conocimiento a la entidad, señores magistrados, que el ejercicio de sus funciones se encuentran debidamente inscritas en la partida electrónica número 12269451 del asiento C0035 del registro de personas jurídicas. Dicha prueba documental se encuentra en el tomo 7, foja 3310 a 3332. Sello y firma el señor gerente general Jorge Villegas Angelonis. Acto regular de su cargo. Posteriormente, emite el señor Jorge Villegas Angelonis el escrito de fecha 20 de junio del 2011 en el mismo sentido. Documentos oficiales que remite el señor gerente general
dicha calidad y en donde solicita como pretensión adicional la ampliación de demanda. Igualmente hace referencia a su cargo a la partida registral electrónica en donde se consigna, está inscrito sus facultades y siempre en representación de la empresa. Mi cliente participó, señores magistrados, en la audiencia extraordinaria de conciliación el 13 de julio del 2011 y lo hizo en representación de la empresa IJ Inversiones conforme se desprende de la propia acta. Acta obrante a toma 7, páginas 3165 a 3167, en donde se deja constancia, señores jueces, de manera expresa, que el señor Jorge Villegas Angelonis viene en representación de IJ Inversiones, interveniente el señor Jorge Villegas Angelonis. En la tercera página de esta acta ustedes podrán advertir que efectivamente la firma de mi cliente hace referencia a la empresa a la cual representa. Luego, señores magistrados, emite la carta número 182-2011 AIJ Inversiones de fecha 14 de julio del 2011, en donde solicita, señores magistrados, la devolución de las cartas fianzas en cumplimiento del acta de audiencia extraordinaria de conciliación de fecha 13 de julio del 2011. Tomo 19, fojas 9353, y en el mismo sentido, como un acto oficial y público, hace referencia a su representación de la empresa y ustedes podrán advertir firma y sello de gerente general con el logotipo de la empresa. Tomo 19, fojas 9353. Posteriormente, emite la carta número 00204-2011 AIJ Inversiones de fecha 1 de agosto del 2011. Tomo 13, fojas 6194 a 6195, donde solicita, su calidad de representante de la empresa, el cumplimiento del laudo de derecho notificado el 27 de julio pasado, en el cual el Tribunal Arbitral resolvió aprobar la conciliación alcanzada con su representada. Carta emitida a la entidad en donde, en el mismo sentido, hace referencia a su cargo de gerente general, sello y firma. Y por último, a tomo 13, fojas 6200, emite la carta número 216-2011, AIJ Inversiones, carta notarial de fecha 15 de agosto del 2011, en donde solicita una vez más, como parte de su representación de la empresa, el cumplimiento del laudo arbitral. Y en el primer párrafo, de manera expresa, se presenta a la entidad a través de la carta siempre en representación de la empresa AIJ Inversión. Señores magistrados, estos actos en concreto he tenido la obligación de tenerles que hacer referencia y conocer cada acto en concreto del señor Jorge Villegas Angelonis. En todos estos actos, cuando ustedes lean la prueba documental, podrán observar que todos estos documentos son documentos oficiales dirigidos por parte de la empresa a través de su representante, debidamente inscritos sus facultades en registros públicos de personas jurídicas, con sello haciendo referencia de su calidad de gerente general a la entidad. No se puede inferir a partir de esos actos en concreto, señores magistrados, que son actos regulares, que son consecuencia de la función de su cargo, no se puede inferir que a partir de ellos estos sean indicios de un presunto delito de colusión, porque son insuficientes. Señores magistrados, paso al siguiente punto, que es la réplica a los planteamientos de la Fiscalía. Ojo, quiero hacer precisión a esto, porque yo me debo ceñir de manera estricta a los agravios planteados en el escrito de apelación, dejando siempre en claro que el día de ayer el señor fiscal incorporó nuevos agravios que no fueron objeto de evaluación y de fundamentación en su recurso de apelación, que ya en su momento será objeto de análisis por parte de ustedes.
El primer tema que toca el señor fiscal en su escrito de recurso a apelación es respecto de la participación del señor Jorge Villegas Angelonis en la audiencia extraordinaria de conciliación del 13 de julio del 2011. Vayamos a analizarlo. A mérito de que el señor Villegas Angelonis está presente en la audiencia. Una iniciativa antojadiza del señor Villegas. Un capricho de una mañana quiso participar en una audiencia que no debería haberlo hecho. Falso. El señor Jorge Villegas Angelonis, señores magistrados, por su facultad de gerente general y al tener la representación de la empresa, estaba obligado a participar en esa audiencia. ¿Pero obligado por qué? Porque la norma así lo señala. El artículo 188, numeral 2 de la Ley General de Sociedades, ley número 26887, expresamente señala: el gerente general representa a la sociedad. Es decir, quien tiene que ir en calidad de representante a esa audiencia no es el contador, no es el residente de obra, no es el portero de la empresa, es el gerente general. Su participación está legalmente reconocida, pero no tan solo ello. El decreto legislativo número 1071, decreto legislativo que norma el arbitraje. Fíjense ustedes lo que señala esta norma. Este se expresa. Artículo 10. Representación de la empresa jurídica. Numeral 1. Salvo pacto o estipulación en concreto, el gerente general o el administrador equivalente de una persona jurídica está facultado por su solo nombramiento para celebrar convenios arbitrales, representarla en arbitrajes. Artículo 10 del decreto legislativo número 1071, decreto legislativo que norma el arbitraje. Estas dos fuentes normativas, señores magistrados, nutren la posición de la defensa. El señor Jorge Villegas Angelonis tenía que haber estado presente en la audiencia de conciliación del 13 de julio del año 2011, porque la norma así se le obliga al representante de la empresa. Pero hay algo más interesante. Se ha dicho el día de ayer que el señor Jorge Villegas Angelonis no era un simple trabajador de la empresa, dice. Que el señor Jorge Villegas Angelonis tendría algún interés en favor de la empresa IJ Inversiones. Y otra cosa más interesante ha dicho el señor fiscal. Que el señor Rodríguez Vences tenía conocimiento de lo que pasaba con su empresa a través de un conducto, a través del señor Jorge Villegas Angelonis. Vayamos a analizar esas conductas para poder establecer si son irregulares o no. Señores magistrados, el señor Jorge Villegas Angelonis, en representación de la empresa, ¿qué es lo que hace en esa audiencia? Defiende la liquidación de la empresa cual le representa. Definitivamente, señores magistrados, el representante tiene un interés en favor de su representada. Si no, imagínense que una junta general de accionistas nombra a un gerente general para que lo represente, pero con el propósito de que los mande a la quiebra económicamente. Eso no se puede entender. Eso es irracional. El representante de una empresa siempre como propósito va a tener que estar en favor de los intereses de su representada. Considerar lo contrario es arbitrario. Yo soy abogado y represento al señor Jorge Villegas Angelonis en este juicio. Mi propósito no es hacer todo para que el señor se vaya preso. Mi propósito es buscar la forma y utilizar los mecanismos que la ley me da para que el señor Jorge Villegas Angelonis se le haga justicia. Esa es la esencia de la representación. En consecuencia, ser representante de una empresa siempre va a ser un acto en función a intereses en favor de su representada. No solo lo digo yo, es una voz autorizada, señores magistrados. Percy García Cabero
en su libro Derecho Penal Económico, parte general, tercera edición, señores magistrados, señala algo interesante al respecto. Página 638 de su obra. Dice, el representante debe actuar en el círculo de tareas derivado de su relación de representación, pero siempre en favor de los intereses de su representado. Y hace una precisión interesante. Percy García Cabero. Punto. Estos intereses deben precisarse con base en criterios puramente económicos. Pero claro, lo que percibe una empresa son ingresos. Lo que percibe una empresa es capital. Y lo que hizo el señor Jorge Villegas Angelonis en esa audiencia fue defender el dinero de su representada a través de la liquidación de obra. En consecuencia, ese acto en concreto, señores magistrados, no es un acto irregular, menos aún un indicio de una supuesta colusión, porque es un acto neutro. Otro punto que hay que tener en cuenta, señores magistrados. Se dice el día de ayer que el señor Jorge Villegas Angelonis le comunicaba al señor Rodríguez Vences todos los acontecimientos que sucedieron en la audiencia y antes de la audiencia. Y yo me pregunto, ¿y de qué persona entonces el señor Rodríguez Vences tendría que tener conocimiento de lo que está pasando con su empresa? ¿De su secretaria? ¿De la señorita de informes de la empresa? ¿De la recepción? ¿De su gerente general? Pero fíjense ustedes, si el gerente general no le informa lo que sucede en la empresa al directorio, acarrea responsabilidad para él. Y así lo ha establecido, señores magistrados, la Ley General de Sociedades. Fíjense ustedes qué interesante. Dice, artículo 190. El gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daños y perjuicios. Si el señor Jorge Villegas Angelonis hace una mala representación de la empresa y perjudica a la misma económicamente en el sentido que lo establece Percy García, incurre en responsabilidad. Por eso es que defiende su liquidación. Responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. Pero fíjense lo que dice el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, numeral 3, que él está obligado a dar la veracidad de las informaciones que proporcione al directorio, al señor Rodríguez Vences, a la Junta General. Si el señor Jorge Villegas Angelonis no informaba lo que sucedía al señor Javier Rodríguez Vences, incurría en responsabilidad. La norma lo establece, me pregunto. El hecho de defender los intereses de la empresa que representa y el hecho de comunicar al señor Rodríguez Vences, ¿acaso no son actos regulares que están normados por ley? Efectivamente que sí. Actos neutrales, señores magistrados. Segundo punto, sobre los supuestos acuerdos previos que habrían arribado las partes ante la audiencia extraordinaria de conciliación del 13 de julio del 2011. ¿Qué es lo que ha señalado el fiscal? El fiscal, dentro de su hipótesis bastante creativa, considera de que cuando llegan los representantes de la empresa a la audiencia de conciliación del 13 de julio, estos, conjuntamente con los representantes de la entidad, ya habían traído acuerdos previos. Vayamos a analizar esa hipótesis, porque es la prueba la que finalmente sustenta la veracidad o no de la hipótesis. Vayamos a lo que es actuado en juicio. Tema sobre el debate e intercambio de posiciones entre las partes. ¿Qué dijo el señor Héctor García Briones cuando le hace la pregunta a su defensa? Con respecto al debate o al intercambio de ideas que se habría referido, existió en esta audiencia, ¿ustedes como miembros del tribunal arbitral tuvieron alguna participación en cuanto a la discusión o el intercambio de ideas sostenidas entre las partes? ¿Una participación activa respecto a orientar, sugerir alguna fórmula conciliatoria? Respuesta, no. No,
ninguno de los tres tuvimos participación alguna. No tuvimos ninguna participación en cuanto a los detalles de la conciliación. Está reconociendo que hubo un intercambio de ideas, un debate entre ambas partes. ¿Respecto de qué? Respecto de lo que las dos partes formulaban en ese momento, la defensa de su liquidación. El señor César Guzmán Halberstadt le preguntan, ¿usted nos puede indicar si hubo debate respecto de las pretensiones que cada parte tenía? Respuesta, hubo un intercambio de palabras, hubo afinamiento, hubo evidentemente un diálogo entre ellos. En el mismo sentido, Héctor García Briones. El propio King de Riojas representaba la entidad. Hubo una discusión interna entre ellos. Walter Rivera Vilches, un intercambio de ideas. Pero estas manifestaciones de estos señores no solo quedó en juicio, sino que, señores magistrados, además de ello, se dejó constancia en la propia acta. Acta tomo 7, fojas 3165 a 3167, primera página, que se señala expresamente en el último renglón. Dice, luego de un intercambio de ideas, las partes convienen en conciliar en los términos que expresan a continuación. Luego de un intercambio de ideas. Tenemos por un lado el acta y tenemos por otro las declaraciones y las manifestaciones de los propios testigos, corroborada con la declaración de King de Riojas. Todos en el mismo sentido. Ahí nadie llegó con acuerdos previos. Hubo previamente, llamémosle como llamémosle, discusión, intercambio de ideas, debate, pero hubo ahí un intercambio de posiciones. Se cae ese argumento de la defensa, señores magistrados. Tercer punto, la bendita solicitud de la devolución de las cartas fianzas, señores jueces. ¿Qué dijeron los árbitros en este plenario? A Héctor García Briones, ¿por qué razón la devolución de las cartas fianzas tenían que hacerse en las 24 horas si todavía podía estar pendiente la acreditación del que representaba la entidad todavía hasta 7 días? Respondió, no la tomamos nosotros. Es uno de los puntos del acuerdo. Y dentro de ese acuerdo está la devolución de las fianzas y está el plazo. Pero la devolución de las fianzas es consecuencia de que las partes han conciliado la liquidación con saldo favorable al contratista. Primer referente. César Guzmán Halberstadt. Respecto a las cartas fianzas, dijo, es un tema bien interesante, porque ese tema no fue pretensión principal en ningún momento. Era una cuestión accesoria colateral al acuerdo principal que hubo, previo al pago. Entonces dijeron, ya no nos pagaron, listo. Mañana te entregamos las cartas fianzas y eso se hizo constancia en el acta. Walter Rivera Vilches. Con Walter Rivera Vilches se generó una situación bastante singular. Porque el señor Walter Rivera Vilches sostuvo en un principio que las cartas, la devolución de las cartas fianzas se iban a devolver 24 horas después de haber transcurrido los 7 días y el cumplimiento de la resolución. Pero cuando yo lo confronté con el acta, no le quedó otra que reconocer que efectivamente, de manera expresa, señalaba que la devolución se tenía que hacer dentro de las 24 horas. Señores magistrados, el acta, a folios 3166, en el considerando 5 es expreso. Gobierno Regional de Tumbes procederá a la devolución de todas las garantías, cartas fianza, otorgadas por EIJ Inversiones con ocasión de la ejecución de la obra, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen del departamento de Tumbes. Señala expresamente, señores magistrados, esta acta, de manera expresa, en el término de 24 horas contadas a partir de ¿qué? De la suscripción de la presente acta. La devolución de las cartas fianzas estaba condicionada, señores magistrados, a un requisito. ¿Y cuál era ese requisito? La suscripción del acta, pues, porque así lo establece el propio documento. Si esta acta no se hubiese suscrito y el señor Jorge Villegas Angelonis al día siguiente solicita la devolución de las cartas fianza y se las entregan,
ahí habría incurrido en una irregularidad. ¿Por qué? Porque la condición no se habría cumplido, la suscripción del acta. En consecuencia, este se ha vuelto un problema hermenéutico, porque el señor fiscal hace una interpretación sistemática o concordada, pero también es posible hacer una interpretación literal. Yo me pregunto, ¿un problema de interpretación puede justificar la condena de un ciudadano? Más aún, si es absolutamente expresa. Se firme el acta y usted, señor, al día siguiente tiene el derecho de solicitar la devolución de las cartas de fianza, con tan solo saber leer. Y como el señor Jorge Villegas Angelonis, en representación de la empresa, tiene interés para su representada, en cumplimiento del acta, procedió a solicitar las cartas de fianza. Pero acá viene algo interesante, porque el señor fiscal, el día de ayer, en superlativo, ¿qué dijo? La audiencia fue el 13. El 14 se solicitan las cartas fianzas y el 15 se entrega. Rapidísimo. ¿No? Esto es rapidísimo. Bueno, voy a tener que decir que la fiscalía es lenta. ¿Por qué? Porque cuando el señor Jorge Villegas Angeloni solicita las cartas a la entidad, lo hace a través de la carta número 182-2011 IJ Inversiones, tomo 19, fojas 9353. ¿Y a quién remite esta carta donde se solicita la devolución de las cartas fianzas? Al señor Nelson Campián Herrera, gerente de administración. Nelson Campián Herrera, gerente de administración. El asunto: solicito devolución de cartas fianzas en cumplimiento del acta de audiencia extraordinaria de conciliación. A ver, si este tema en concreto para la fiscalía le generaba suspicacia, no ha cumplido con su deber de la carga de la prueba. Porque hubiese sido interesante que el fiscal superior, entiendo que el fiscal provincial, debió haber proporcionado como testigo al señor Nelson Campián Herrera para poder examinarlo y establecer si es que efectivamente este señor fue influenciado por el señor Gerardo Fidel Viñas Dioses o por el señor Castañeda Serrano. Pero no lo presentó como testigo. No cumplió su deber de la carga de la prueba. Señores jueces, cuando mi cliente Jorge Villegas Angelonis defiende la liquidación de obra, y acá lo que concurriría, señores magistrados, es un principio de confianza. Si el señor Jorge Villegas Angelonis no elabora, no diseña la liquidación de obra de la empresa, quien lo hace o quien lo diseña es el ingeniero Jorge Ulloque Rodríguez. Es interesante leer el propio contrato. El contrato de ejecución de obra número 027-2019 GORREC Tumbes. El contrato de obra, el contrato del cual estamos analizando. Tomo 6, fojas 2642 a 2654. Y muy en concreto les pediría que lean, igual voy a hacer referencia, a fojas 2645. Cláusula 11ª del residente de obra, numeral 11.02. ¿Qué es lo que dice el contrato? Contrato que, ojo, no fue firmado por mi patrocinado, porque en el 2009 él todavía no era gerente general. Dice: el residente, se refiere al señor Jorge Ulloque Rodríguez, representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 186 del reglamento, considerando o numeral 11.03 del contrato de obra. En consecuencia, tendrá validez, dice, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional. Tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional. ¿De qué profesional hablamos? Del residente de obra. ¿Y quién es el residente de obra? El señor Jorge Ulloque Rodríguez. ¿Y qué hizo Jorge Ulloque Rodríguez? La liquidación de obra. Y su liquidación de obra, según el contrato, tiene validez. Y esa es una circunstancia que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para establecer entonces que el señor Jorge Villegas Angelonis siempre actuó bajo o dentro del ámbito de organización de gerente general. Él tiene en su mano
una liquidación de obra que es válida porque lo ha hecho el residente de obra y su labor es defender. Esta circunstancia es importante. Principio de confianza. Filtro de la imputación objetiva. Se entiende, señores magistrados, que la liquidación de obra es un efecto ordinario conforme lo señala el contrato, cuya formulación, por ser un cálculo técnico, es de exclusiva competencia y responsabilidad del ingeniero residente Jorge Ulloque Rodríguez. Fíjense ustedes todas esas circunstancias que yo les traigo para poder concluir que su conducta de mi cliente se encuentra enmarcado dentro de su rol de gerente general. Sobre las supuestas coordinaciones entre los funcionarios del gobierno regional de Tumba y los representantes de la empresa. Ustedes podrán leer en el escrito de apelación por parte de la Fiscalía que hace una interpretación errónea de los hechos. Porque ustedes podrán advertir que el fiscal interpreta los hechos de forma errónea y señala que el señor Kinder Riojas en juicio habría manifestado, así lo señala el recurso, que éste habría dicho en juicio de que existió coordinaciones entre los funcionarios de la entidad con los funcionarios de la empresa. ¿Por qué? Porque ese habría sido el comentario que el señor Daniel Castañeda Serrano le había dicho para que vaya a la audiencia. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. Voy a considerarle un error, porque jamás Kinder Riojas dijo ello en el juicio de primera instancia. ¿Y cuál es la forma de poder corroborar que el señor Kinder Riojas no dijo lo que la Fiscalía pretende demostrar? En este juicio, señores magistrados, la doctora directora de debates le hizo la pregunta. ¿Hubo coordinaciones entre los funcionarios del gobierno regional de Tumbes y los representantes de la empresa AIJ antes de la audiencia? ¿Qué respondió? Ninguna que yo sepa. Había coordinaciones internas entre las gerencias del gobierno regional de Tumbes. Señores magistrados, si el señor Kinder Riojas excluye de estas coordinaciones a los representantes de la empresa y nos quedamos con coordinaciones internas, me pregunto, las coordinaciones internas, los acuerdos, llamémoslo, colusorios entre funcionarios públicos, ¿es una conducta típica de colusión? No, podría ser una conducta de negociación incompatible, pero jamás de colusión, porque no los vincula a los señores representantes de la empresa en coordinaciones con los funcionarios del gobierno regional de Tumbes. Y eso fue lo que siempre dijo Kinder Riojas. He estado en todos los juicios, pero la Fiscalía ha hecho una interpretación errónea de los hechos. Quinto punto. Sobre el hecho de no aparecer en el acta de conciliación la observación que hiciera Vigo Rabanal, ni mucho menos Villegas Angelonis, acerca de la representatividad de Kinder Riojas. El señor fiscal ayer ha mencionado, es un razonamiento bastante débil, debo decirlo, ha señalado de que no es creíble que haya existido una observación por parte de la señora Vigo Rabanal a la falta de representatividad del señor Kinder Riojas. ¿Y por qué? Porque no se dejó constancia en el acta. Pues el señor fiscal cree que la única forma de probar un hecho es a través de un documento. Y eso es erróneo. Todos los presentes han dejado claro lo siguiente. Héctor García Brón habló, creo, el ingeniero Vigo, que como no estaba el procurador, no tenía claro si podía llevarse a cabo la audiencia o no. ¿Esto quién lo dijo? Que no podía llevarse a cabo la audiencia. Respuesta, la ingeniera Manuela Vigo, que estaba acompañado del representante Jorge Villegas Angelonis. Le pregunta, esta observación que se hizo por parte de la señora Vigo Rabanal, como usted lo ha indicado, en la cual se señalaba que no había una representación, ¿qué respondió? Claro, no le quedaba claro si podía llevarse a cabo la audiencia con esa representación. César Guzmán Halbert, ¿usted nos puede indicar cómo se desarrolló la sesión del 13 de julio del año 2011? Respuesta, sí, efectivamente, llegó el escrito y entonces en ese momento la señora Vigo tomó el uso de la palabra y nos hizo saber si la representación del señor Kinder Riojas era disconforme. Segundo dato, en el mismo sentido. Kinder Riojas, el propio Kinder Riojas, fíjese, el propio Kinder Riojas
Pregunta de la juez directora de debates sobre la observación de la falta de representación. ¿Hubo cuestionamientos en su designación como representante en la audiencia de conciliación? Sí, creo que fue una mujer de la empresa. La única mujer de la empresa fue la señora Vigo Rabanal. Walter Rivera Vilches. Pregunta a la juez directora de debates sobre la observación de falta de representación. ¿A pedido de quién se pidió esta audiencia del 13 de julio? Respuesta. Surge una cuestión por parte de la señora Vigo en relación a la representación del señor Kinder Rojas. Señores magistrados, ha quedado probado que efectivamente una observación de la señora Vigo Rabanal a la falta de representatividad del señor Kinder Rojas. Pero no tan solo lo dicen estos señores, lo dice la propia Corte Suprema en su sentencia casatoria, lo ha reconocido así. Respecto de ese hecho en concreto es una verdad judicial que es inmodificable. Sentencia casatoria, número 1379 de 2017 nacional. La sentencia que es el caballito de batalla con lo que pretende el señor fiscal, que esta sala, como me hace parte de la Corte Suprema, automáticamente condene a mi cliente, lo cual es imposible jurídicamente. Página 10 de la sentencia de la Corte Suprema. La sentencia de primera instancia absolvió a Villegas Angelonis porque entendió que en esa audiencia, ante el comentario de Vigo Rabanal sobre sus dudas respecto de la representatividad de Kinder Rojas por el gobierno regional de Tumbes, le pidió que le hiciera saber a los asistentes. ¿Y qué concluye la Corte Suprema? Lo que en efecto se hizo. O sea, para la Corte Suprema también le queda claro, como le queda claro para Héctor García León, para César Guzmán Javes, para Kinder Rojas, Walter Rivera Vilches, de que efectivamente hubo la observación. La Corte Suprema. ¿Qué es lo que se ha querido pretender en este punto, señores magistrados? Porque finalmente el señor fiscal, el día de ayer, le ha atribuido al señor Jorge Villegas Angelonis, inclusive imputaciones de omisión, que no han sido objeto de imputación en la acusación. El señor Jorge Villegas Angelonis, el día 13 de julio del año 2011, tenía que ser responsable de todo lo que sucede ahí. Si se muere uno de los árbitros, él era el asesino. Le ha imputado el hecho de no haber observado la ley de defensoría pública. Yo me pregunto, ¿el señor Jorge Villegas Angelonis tiene que conocer respecto de la ley de defensoría pública? No, es imposible. Pero no es tan solo ello. Le ha atribuido el hecho de que, a falta de la representatividad, miren hasta dónde llega, ¿por qué entonces no se opuso? ¿Por qué no solicitó la suspensión de la sesión de conciliación arbitral? La pregunta es, ¿el señor Jorge Villegas Angelonis está en la capacidad suficiente para suspender la audiencia? Vayamos a la norma. La norma es lo que define los actos, en regulares o irregulares. Si la norma define que el acto de mi cliente es regular, no es indicio de colusión. ¿Qué dice, señores magistrados? El artículo 40, la ley número 1071, decretos legislativos que norman el arbitraje. Expresamente señala, señores jueces, artículo 10, lo siguiente. El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueva durante las actuaciones arbitrales. Y acá viene lo interesante. Competencia del tribunal. Como para dictar las reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas. Todos los árbitros han reconocido que la dirección lo tenían los árbitros. El señor Jorge Villegas Angelonis se somete a un procedimiento bajo las reglas, conforme lo señala la ley, estipuladas por los árbitros. ¿Cómo va a tener la facultad de pararse y decir, señores, ¿sabe qué? Son las 11:35, paramos porque no puede. Está sometido al procedimiento. Se ha dicho también, o se ha cuestionado, que no es posible en una audiencia de conciliación arbitral poder conciliar una liquidación. Eso es falso. Eso es falso. La propia ley arbitral señala, señores magistrados, en su artículo 50 lo siguiente. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que resuelva la controversia en forma total o parcial. Lo denomina transacción.
Si es posible conciliar, si es posible alcanzar ambas partes. Sobre el hecho de que el señor Villegas Angelones habría conocido al presidente del Tribunal Arbitral, Guzmán Halberstadt, antes de la audiencia de conciliación arbitral del 13 de julio del año 2011. Y miren la inferencia que hace la Fiscalía, ¿no? Porque hay una premisa ahí. La Fiscalía señala de que el señor Guzmán Halberstadt habría conocido previamente al 13 de julio del año 2011 al señor Villegas Angelones. ¿Y yo por qué llego a esa conclusión? Dice el fiscal. Lo débil del razonamiento. Porque el señor César Guzmán Halberstadt habría suscrito una minuta, en donde esa minuta supuestamente habría figurado el nombre de... Para ser más preciso, por cuanto suscribió en calidad de abogado la minuta 917 de fecha 24 de mayo, representado el 7 de junio de 2011 en la notaría Lima José Urteaga Calderón. Esta minuta se encuentra orante a la foja 6022 a 6030 del tomo 3, por lo cual se solicitó extender en su registro de escritura pública una de otorgamiento de línea de crédito indirecto y constitución de hipoteca que celebró por una parte de J. Inversiona, debidamente representada por su gerente Jorge Villegas Angelonis, el cliente, la Caja Rural de Ahorro y Crédito, señor Teluel. Ya. Entonces, claro, porque yo vengo a cazar. La minuta tiene la suscripción del presidente arbitral. Y fíjense, en esta minuta se está haciendo referencia a IJ Inversiones. Y mire usted, IJ Inversiones para esa época estaba representada por el gerente general. Entonces, bajo esa premisa, yo infiero de que se conocía. Y máxima la experiencia puede llegar a esa conclusión. ¿Qué es lo que ha dicho el señor César Guzmán Halberstadt acá? Que no conocía al señor Jorge Villegas Angelones, sino hasta el día 13 de junio. Y que las minutas, las tantas que el señor lo ha firmado, no estando presentes en la otra parte. ¿Cómo entonces podemos llegar a la conclusión que lo conocía? Por eso lo he dicho de la firma. Eso es imposible. Punto 7. Sobre las 8 comunicaciones, señores magistrados, sobre las 8 comunicaciones, el teléfono 994436521, cuyo titular es Jorge Colina Cueva, esposo de Vigo Rabanal, ingeniera técnica de la empresa. Número supuestamente utilizado por Jorge Villegas Angelonis con el número, las comunicaciones, 99791980 que utilizaba César Guzmán Halberstadt. Según la Fiscalía, dentro de su tesis, este intercambio de comunicaciones no estarían justificadas. Bueno, vamos a analizar. ¿No están justificadas porque lo dice el fiscal? No. Por lo que señala la ley. Cuando se le interroga al señor Héctor García Blómez, yo le hago la pregunta. ¿Había algún impedimento legal para que usted como árbitro parte se comunique telefónicamente con los representantes o el representante de IJ Inversión? La respuesta dijo, no. César Guzmán Halberstadt. ¿Existe algún impedimento legal para que los árbitros no se comunicaran con las partes? No. Señor César Guzmán Halberstadt, no es la primera vez que lo dice en este juicio, sino también lo ha hecho en el juicio de primera instancia. Tenía comunicaciones porque constantemente la llamaba la señora Vigo Rabanal, preocupada para hacerle seguimiento e impulsar el expediente, su caso. Entonces no existe impedimento legal. Mientras no existe impedimento legal, no se puede llegar a la conclusión de que se regular la llamada. ¿O acaso el señor fiscal nos ha invocado una norma que diga una cuestión prohibitiva? ¿Qué es lo interesante de esto, señores jueces? Primer punto. Que habrían habido 8 llamadas. 8 llamadas del teléfono cuyo titular es Jorge Colina Cueva y que este teléfono, este número, habría sido utilizado por el señor Villegas Angelonis. 8 comunicaciones. ¿Cuándo se activa este número, señor magistrado? Y yo quiero poner hincapié y resaltar el marco temporal de las llamadas. Este teléfono se activa en septiembre del 2011. Fíjense, septiembre del 2011 recién se activa el número. ¿Cuándo fue la audiencia de conciliación? Más atrás, julio. ¿Cuántas llamadas hubieron? 8.
En octubre del 2011, 3 llamadas. Y en diciembre del 2011, 5 llamadas. Segundo, si las llamadas fueron en octubre y en diciembre del 2011, ¿de qué manera podría influenciar el señor César Guzmán Halberstad, presidente del tribunal, en la decisión que se vaya a tomar, si es que ya la conciliación se había dado muchos meses atrás? De ninguna forma. No podía influenciar nada. Más aún, si dichas llamadas, asumiendo que las haya hecho el señor Jorge Villegas Angelonis, llamadas que no se encuentran prohibidas. Pero miren lo interesante que se genera, porque el señor fiscal ha señalado de que el supuesto acto colusorio se habría dado en enero del 2011 a julio del 2011. El 13 de julio del año 2011 es donde se materializa, se concretiza la defraudación al Estado. Ah, ya. Entonces yo lo que tengo que delimitar es el iter criminis. Bien, lo cual significa que a partir de enero a julio, todo aquel que intervenga se encuentra dentro del iter criminis. Pero aquel que interviene después del 13 de julio, ¿acaso no es consumativo del delito? No tiene relevancia penal. Es muy interesante que hay que considerar, porque así lo ha definido la Fiscalía. Sobre las comunicaciones telefónicas realizadas desde el número 9839-17837, cuyo titular es Ibelia Panta Gálvez, esposa de Jorge Villegas Angelonis, con el número 954-852-699, utilizado por el ex jefe de asesoría jurídica del gobierno regional de Tumbes, Marco Antonio Córdoba Rivera. Marco Antonio Córdoba Rivera fue el jefe del área jurídica de la entidad. ¿Correcto? Señala el señor fiscal que habrían habido intercambio de comunicaciones el 5 de julio. Hubo 3 comunicaciones en estos teléfonos. Sin embargo, señores magistrados, según la acusación fiscal, señala de que dichas llamadas estaba orientada, señores magistrados, a que Marco Córdoba Rivera contribuya en los actos ejecutivos del acuerdo colusorio. Esa es la hipótesis, ¿no? Ah, ya. Las llamadas de este teléfono con el teléfono de Marco Córdoba Rivera tenían una finalidad. ¿Cuál era esa finalidad? Que el señor Marco Córdoba Rivera iba a contribuir en los acuerdos colusorios. Pero acá viene el tema de la falta de imputación necesaria. ¿Y de qué forma iba a contribuir? No nos dice nada el fiscal. Pero lo más importante, se quedó dormido el nuevo fiscal provincial. ¿Por qué entonces no ofreció como testigo a la señora Ibelia Panta Gálvez? No lo hizo tampoco. Más allá de que tengo una relación, es cónyuge de mi patrocinador, más allá de ello debió haberla ofrecido. Y dependerá de ella si declara o no. Su manifestación lo tiene que hacer ante el juez. No lo hizo. No cumplió su deber de la carga de la prueba, señores magistrados. Y le guste o no le guste al señor fiscal, el solo hecho de que se acredite haya habido llamadas entre estos 2 teléfonos, es imposible inferir cuál es el contenido de la misma. Pues. Más aún si no la tienes clara, dice que contribuye pero no sabes de qué forma. Si no sabes el contenido, uno no puede hacer una interpretación en perjuicio. Pero ¿qué dijo el señor fiscal ayer? Qué coincidencia, ¿no? Y se quedó ahí, en coincidencia. Imagínese usted. ¿Para qué lo habrá llamado? Si no sabe el señor fiscal para qué lo habrá llamado, ¿cómo ustedes van a condenar a alguien teniendo en cuenta el para qué lo ha llamado? Si no saben el contenido de la misma. Esto es importante, señores magistrados, y con esto termino. Entre indicios. Deben ser valorados por esta sala. El señor Jorge Villegas Angelonis, el 7 de septiembre del año 2011, a través de la carta notarial número 225-2011 a IJ Inversiones SAC, de obra en el tomo 19, fojas 9.210 a 9.211, requiere prejudicialmente el cumplimiento del laudo arbitral. ¿Y lo dirige a quién? Al señor Gerardo Fidel Viñas Dioses. 7 de septiembre del año 2011. Le reclama, si no cumples con lo dispuesto en el laudo, septiembre, no me quedará otra que demandarte.
y siempre en representación de la empresa. Pero claro, el señor Jorge Villegas Angelones tenía que cumplir su función, pues de gerente, no se iba a quedar en su oficina sentado en su mueble. Tiene que trabajar, representa a la empresa, representa los intereses de la empresa. Lo dice Percy García Cabello, la ley. No coincide, señor fiscal. El 28 de octubre del 2011, el señor Jorge Villegas Angelones, en representación de la empresa, demanda nombre y apellido al señor Gerardo Fidel Viñas Dioses. Lo demanda civilmente para que éste cumpla el auto. Fojas 14.300. El tomo 29. Pero no tan solo ello. Te requiero prejudicialmente, no lo haces. Ahora te interpongo una demanda. Pero el señor Jorge Villegas Angelones seguía cumpliendo su deber. ¿Qué es lo que hace? Lo denuncia. Denuncia al que supuestamente el señor fiscal señala con el que se habría coludido. ¿Cómo es esto? ¿Qué máxima experiencia me permite inferir que entre supuestas personas que hay un pacto donde tiene que haber coherencia, las cosas se tienen que llevar en paz, en bienestar, con el propósito de defraudar al Estado y no llevarme un dinero? Se denuncien. Eso es contraindicio, señores magistrados. No es el sentido común de un contexto de colusión. 3 contraindicios, señores magistrados. Señores jueces, creo humildemente haber demostrado a partir de la prueba, no de la conjetura, no de las presunciones, sino de la prueba, que mi patrocinado ha ejercido durante su función y su cargo de gerente general, solo y únicamente y de manera estricta, el cargo de gerente general. Y siempre apegado a lo que la norma señala: ley general de sociedades, ley de arbitraje, el contrato. Él defiende una liquidación hecha por un residente de obra en favor de los intereses de la empresa. Comunica al directorio. El señor dueño de la empresa tiene que saber cómo está yéndole la empresa. Y quien se lo tiene que comunicar es el gerente. Y ello no es irregular, señora magistrada. Yo solicito muy respetuosamente, me consta de la sapiencia de esta sala, pero también debo invocar que se aplique correctamente el derecho, señores magistrados, porque ya este juicio está violentando el plazo razonable. Y solicito, señores magistrados, que se haga justicia en este caso y se confirme la sentencia absolutoria de mi patrocinado Jorge Villegas Angelones. He finalizado. Ok, gracias, doctor.